Muy buenas tardes de nuevo. Hoy estamos aquí con Rodri o Rodrigo, como prefiráis llamarle. Él es, él es ingeniero de energía y actualmente acaba de empezar a gestionar un fondo, como podéis ver aquí en su nombre, lo hemos escrito todo, Attitude Small Caps. Además, ha estado viviendo en Noruega durante 3 años, lo cual hace que tenga un perfil bastante internacional. Así que esperemos que podáis disfrutar de este webinar, que podáis aprender mucho y nada, que sepáis que podéis dejar cualquier pregunta que tengáis en la cajita de preguntas de YouTube. Y nada, aprovechad este momento porque Rodri también tiene mucha experiencia gestionando carteras privadas. Así que nada, os dejo con él y que vaya todo bien. Bueno, muchas gracias, la verdad, por la presentación. Primero de todo, Paula, muchas gracias por la oportunidad. Para mí, como te comentaba antes en privado, el hecho de estar presentando un fondo y siendo, bueno, presentando un webinar con Rankia me hace especial ilusión porque hace poco pues yo estaba al otro lado de la pantalla viendo otros webinars de gestoras que le dais seguimiento y que hacen pues, seguimiento de la cartera y tal con vosotros y pues para mí es todo un privilegio, ¿no? Y me ilusiona, me da mucha ilusión, ¿no? Estar aquí y poder presentar pues nuestro nuevo proyecto que es Attitude Small Caps, que es un nuevo fondo en el cual yo voy a liderar y bueno, pues creía que y creo que la mejor manera de presentarlo pues era en Rankia, que es también pues un poco también donde empecé con un blog y empecé a escribir sobre diferentes empresas, así que bueno, creo que es un buen sitio. He preparado una presentación, bueno, lo primero para quien no me conozca, a ver si esto, vale, para quien no me conozca, yo soy ingeniero en los recursos energéticos, estudié en la Politécnica de Madrid y luego, pues bueno, hice el máster de mercados energéticos en la NTNU. Luego pues también relacionado con el mundo financiero, pues me saqué el nivel 1 del CFA, estuve estudiando también para el nivel 2, pero justo cuando me iba a presentar, pues al final encontré o me incorporé a un hedge fund y tuve que pausarlo. En mi experiencia, pues bueno, he estado trabajando más de 3 años de consultor en Noruega en diferentes empresas, Multiconsult, Refinitiv y Volue, que son, bueno, están bastante relacionadas con el mundo de la inversión, pero no directamente, más relacionadas entre el mundo energético y los mercados energéticos. Bueno, y luego el año pasado tuve la suerte de poder encontrar un trabajo en inversión, ¿no? Que es lo que me gusta realmente, y entré pues un poco de jefe de análisis en Trigo Capital, que es como un fondo no regulado, por así decirlo, en el cual pues bueno, puedes hacer cualquier tipo de inversión, más formato hedge fund. Y bueno, pues actualmente soy el gestor del nuevo fondo Attitude Small Caps, que es el cual voy a presentar hoy. Y bueno, la parte de inversión yo soy inversor privado desde hace 5 años, no solo gestionando mineros y también el de otras personas, básicamente muchas familiares, amigos o gente que, bueno, pues quería un poco de ayuda o de segunda opinión a la hora de invertir sus carteras y bueno, pues yo estaba un poquillo ayudándoles. Y siempre desde el punto de vista de la inversión en small caps, ¿no? Que siempre es lo que más me ha llamado. Y de hecho, gracias a toda esta experiencia que he ido ganando a lo largo de los años, pues he podido llegar a ser gestor de un fondo en small caps. Para quien no me conozca también, yo vengo del mundo de las redes sociales, yo de hecho me abrí un blog en Rankia, empecé a, a publicar mis análisis, también en Twitter y tal, y bueno, pues gracias a eso, pues eso me ha abierto muchas puertas, ¿no? Y bueno, yo quería hacer una mención aquí antes de empezar, darle un agradecimiento público a una serie de personas que siempre me han apoyado para que yo esté aquí. La primera de ellas es Salvador, que es un buen amigo mío, que siempre me ha dicho desde el principio, Rodrigo, tú algún día serás gestor, vamos a luchar por ello y bueno, pues es una de las personas que gracias a él pues me han dado esta oportunidad. Otro es Alejandro Martín, que alguno ya le conoce, que es uno de los gestores en Oros.
que es un buen amigo y la verdad que ha apoyado desde el principio a que yo esté aquí. Y otro es otro amigo mío que se llama Álvaro Romero, que también, ¿no? Por detrás ha estado ayudando en todo lo que puede a que esto salga adelante y siempre ha estado ahí al pie del cañón. Y bueno, vamos a ir ya directamente al tema de la presentación. Voy a tocar 5 patas diferentes, un poco la filosofía, filosofía más personal, que luego, pues bueno, se va a aplicar al vehículo, al fondo de inversión, qué es lo que estamos ofreciendo, ¿no? con el vehículo, cuál es nuestro potencial cliente y un poco, pues también cómo contratarlo y quién está detrás, ¿no? Que es la gestora Atitude. Lo primero de todo, la filosofía. A mí, si me tienes que definir cuál es la empresa perfecta, tiene que cubrir 3 círculos, ¿no? Y esa empresa tiene que estar dentro de esos 3 círculos. Uno es la parte de value investing. Creo que siempre tienes que tener una base de value investing, es decir, eh, comprar compañías a múltiplos comprar compañías a múltiplos razonables o baratos. Eso es lo primero de todo. Lo más importante para mí a la hora de realizar una inversión es el precio. Luego, otra pata muy importante que le dedico mucho tiempo es la calidad del negocio. A mí personalmente pues me gustan negocios predecibles, que sean fáciles de entender, que no necesiten una deuda significativa para poder operar y generar unos rendimientos relevantes, que tenga mucha conversión de flujo de caja, que al final pues lo puedan devolver al accionista en forma de crecimiento orgánico, de recompra de acciones o de dividendo. Y luego el punto último, que es al final la calidad, que tenga altos retornos sobre la reinversión de capital. Y luego el link del retorno, de alto retorno sobre la reinversión de capital, es muy importante, pero sobre todo en empresas que tengan crecimiento orgánico. ¿Por qué? Porque el crecimiento orgánico de una industria y también de una compañía en sí, con un alto retorno de reinversión sobre el capital, hace que la compañía pueda componer, ¿no? Pueda tener unos rendimientos espectaculares, no solo porque la estás comprando a un múltiplo muy bajo, sino porque también ese crecimiento orgánico genera mucho beneficio, ¿no? En un futuro para el accionista. Entonces, nos dedicamos, o me dedico a buscar empresas que al final pues, tengan muchos vientos de cola, tanto en el sector como en la compañía en sí, y que pueda sacar partido a ese roce, ¿no? que tiene la compañía y que tiene el negocio. Y luego, aparte, bueno, estos 3 pilares hacen que siempre, ¿no? Desde el punto de vista del value investing, intentar no perder dinero y la segunda regla, que es no olvidarse de la primera regla, ¿no? Para mí es muy importante la preservación del capital. O sea, yo, por ejemplo, cuando siempre invierto en una inversión, lo primero es pensar cómo puedo perder pasta aquí o puedo perder el dinero, ¿no? que invierta. Yo recuerdo, de hecho, cuando empecé en 2018 a operar, cuando invertía, era súper conservador, solo invertía en empresas que tenían mucha caja neta, prácticamente lo que cotizaban de market cap, y que dieran dividendo o dieran una recompra de acciones. No me gustaba correr excesivo riesgo. Entonces, para mí es una pata muy principal que va unida a los 3 pilares o a los 3 círculos que, que he explicado anteriormente. Luego, un poquito más ahondando, ¿no? en esos 3 círculos, para mí hay 3 pilares, que es no seguir tendencias, porque creemos yo personalmente creo que en las tendencias siempre hay muchos ojos mirando. Entonces, yo intento mirar donde nadie mira. ¿Por qué? Porque al final no tienes que competir con muchísimos analistas, no tienes que ser el más listo de la clase, porque al final hay muy poca gente mirando. Y eso te puede dar una ventaja, ¿no? Frente al mercado, que igual pues está más enfocado a las megatendencias, y tú, pues, por ejemplo, estás siendo mucho más frío y yendo pues a donde nadie quiere ir y donde nadie quiere mirar. Lo segundo, otro pilar principal para mí, es hacer un análisis exhaustivo de las compañías. Me gusta ir lo más a fondo posible, como si la compañía fuese mía. De hecho, pues a veces llegamos a un punto en el cual pues hablamos con el management, con el CEO, el CCO, el Investor Relations, y hacemos preguntas pues para entender el negocio, no para sacar información extra,
que también, pero que a veces no viene reflejada en el annual report, pero sobre todo para entender bien el negocio, quiénes son los clientes, cómo hace una empresa dinero, qué puede salir mal, preguntas, por ejemplo, de contabilidad y llegamos a veces hasta un punto de entendimiento en el que también pues, podemos proponer, ¿no?, al management, pues, por ejemplo, en términos de capital allocation, que siempre hay alguna manera de optimizarlo, pues nuestras propuestas. Y lo tercero de todo, no nos gusta en las empresas que tengan excesiva deuda, porque esto lo dice Peter Lynch, few things can go to zero si no without debt. Y básicamente dice que muy pocas empresas se pueden ir a cero si no tienen deuda. Sin embargo, cuando tienes deuda, pues al final tienes una deuda que pagar, ¿no?, al banco y que hace que pues al final tu equity o el negocio pues pueda valer cero. Y eso, pues bueno, al final buscamos empresas que tengan mucha asimetría, ¿no?, que es básicamente que tú prácticamente no puedas perder dinero a los precios a los que estés comprando y te llevas pues toda la parte de potencial retorno. Y bueno, basado, ¿no?, en todos estos conceptos y esta filosofía, yo siempre he creído que la mejor manera para poder implementar todos estos conceptos de inversión o este tipo de filosofía es mediante la estrategia en la inversión en small caps. Primero, porque yo nunca he tenido un capital muy alto, con lo cual nunca he tenido problemas de no poder entrar en empresas por tema de liquidez o por límites de liquidez. Y segundo, porque al final yo lo que busco es la máxima rentabilidad posible, ¿no? Entonces, bueno, siempre me he centrado en las small caps, primero en la renta variable, porque creo que es el mejor activo a largo plazo para protegerte frente a tus ahorros y generar un rendimiento extra. Y segundo, esa segunda derivada, que es el tema de las pequeñas empresas, que como podemos ver, ¿no?, en el gráfico históricamente lo han hecho mejor que las empresas grandes y la verdad que tiene sentido, ¿no? A mayor liquidez de un activo, mayor rentabilidad tienen que tener, porque si fuera al revés no tendría sentido el mercado. Todo el mundo estaría en lo más líquido y nadie compraría lo ilíquido. Y, y bueno, lo que he comentado, ¿no? Esta oportunidad de las small caps surge debido al tamaño. Lo primero de todo, tú tienes mayor accesibilidad. ¿Por qué? Porque al final puedes entrar pues, en una empresa que cotiza 100 millones de euros, cosa pues, que un fondo de 1 billón de activos bajo gestión pues, no puede, ¿no? Entonces, esta accesibilidad hace que cree una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque al final tú puedes invertir en empresas con mayor rendimiento que otros no pueden y eso genera pues mayores retornos, ¿no? Y nosotros creemos que con esta estrategia, como hemos visto también históricamente, pues se pueden generar mayores retornos que con otro tipo de estrategia, pues por ejemplo enfocada a big caps. ¿Qué pasa? Pues que este tipo de estrategia necesita una perspectiva a largo plazo. ¿Por qué? Porque el mercado al final nunca sabes lo que va a hacer el día de mañana, en un mes o en un año. Entonces, si te enfocas, y es lo que hacemos nosotros en los fundamentales de la compañía, pues a largo plazo siempre te va a dar la razón, ¿no? El hecho de generar dinero cada año hace que esa empresa, pues, en el balance, pues, cada vez valga más, ¿no? Entonces, bueno, puede que en el corto plazo y en el medio plazo el mercado no te dé la razón, pero si a 5 años vista o a 10 años, 5 años después o 10 años después, esa compañía ha seguido generando durante 5 o 10 años rendimientos y se los ha dado de vuelta al accionista, pues hace que sí o sí tú tengas un rendimiento a largo plazo. Y bueno, básicamente, ¿cómo aproximar, ¿no?, esta oportunidad que vemos en las small caps en el mundo de la inversión y con un vehículo de inversión profesional? Pues bueno, nosotros proponemos Attitude Small Caps, que es un fondo de inversión al final, pues profesional, regulado, fiscalmente eficiente, igual que otros tipos de fondos de inversión, en vez de tener tu cartera personal, ¿no?, que puedes hacerlo muy bien en Small Caps, pues esto, aparte de poder entrar en Small Caps, pues hace que seas fiscalmente eficiente, que esté regulado y que no tengas ningún problema pues a la hora de invertir, ¿no? Y sea mucho más fácil. Tú delegas la gestión, lo delegas en nosotros y nosotros pues nos preocuparemos por crear un retorno, ¿no?, sobre la inversión. Para nosotros, nuestro objetivo es tener rendimientos superiores al 7,5% analizado,
centrándonos, pues bueno, como hemos comentado, en compañías que nadie sigue y que sean muy pequeñas. Creemos aparte que em, hay una asimetría muy importante entre el retorno y el poco riesgo, ¿no?, que estamos corriendo. Y luego, aparte, ofrecemos pues unos bajos costes de comisión, que luego hablaremos de ello, que son pues hasta un 50% inferior a fondos de bancos tradicionales. Y bueno, la política de inversión va a ser un fondo de renta variable, no va a ser mixto. Eso significa que el 75% del patrimonio tiene que estar en renta variable, y nosotros además pues le hemos metido una derivada más. Hemos dicho que el 75% tiene que estar en small caps y mid caps. Mid caps también, aparte tú de ese 75%, pues está limitado solo a un 25 máximo de exposición. Y luego, bueno, pues esto hace que básicamente podamos estar invertidos entre 20 y 30 empresas, que dentro de la diversificación, ¿no?, que tanto el regulador como de la CNMV te obliga, ¿no?, a seguir, nosotros, pues bueno, queremos estar, por así decirlo, bastante concentrados dentro de la regulación española, que sería pues eso, entre 20 y 30 empresas, que bueno, la exposición media pues sería más o menos entre un 4% más o menos de cada una de las empresas que tenemos. Y bueno, nosotros creemos que tenemos una gran ventaja, ¿no?, a la hora de hacer este fondo, porque bueno, empezamos con un capital inicial de entre 4 y 5 millones de euros, y esto yo creo que es una oportunidad, porque al final pues podemos hacer tickets de 200.000, 150.000, 100.000 euros en compañías bastante pequeñas, como veremos luego en la cartera, que creemos que otros fondos small caps pues están más limitados. ¿Por qué? Porque al final pues gestionan 80, 90, 100 millones o alguno más, hasta casi 1.000 millones, pues hace que no puedan entrar a las oportunidades que nosotros sí podemos, gracias a empezar con un patrimonio pues entre 4 y 5 millones. Y bueno, voy a hablar un poquito de la cartera. Si me dejáis un poco beber agua. Esta es más o menos la cartera que tenemos pensada. Primero, por geografía, nos gustaría tener más o menos un 45% de la cartera en Europa, un 35% en Asia y un 20% en Norteamérica. Y me diréis, ¿por qué? Pues bueno, a día de hoy vemos muchísima oportunidad de small caps en Europa. Han salido muchos flujos ya previamente, desde hace 5 o 6 años ha salido flujo de Europa, y especialmente desde la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Creo que ahora mismo Europa no está de moda. A la gente pues le pone un poco nervioso el tema de la guerra y el tema de los precios de la energía, y bueno, pues eso hace que surja una oportunidad primero en Europa y aún más en compañías small caps europeas, porque cuando sale el flujo de una región sale aún más, la gente tiene aún más miedo, sale más capital aún en base o relativo en small caps. Y luego la segunda región que nos parece súper interesante también es Asia. Asia también lo mismo, llevamos desde 2018 con todo el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que no ha parado de salir capital. Entonces, bueno, nosotros creemos que hay ahí también una oportunidad. Hay muchas empresas que, por ejemplo, te están dando un dividend yield normalizado del 15%, 10%, y nosotros pues básicamente las entendemos como si fuera casi un bono, ¿no? Y tienes toda la parte free de lo que es la equity. Entonces, bueno, nos sentimos bastante cómodos allí, sí que bastante diversificados en diferentes empresas y diferentes sectores y diferentes regiones y geografías dentro de Asia, pero creo que también hay una oportunidad, ¿no? Porque al final nosotros, como hemos dicho previamente, nosotros no seguimos tendencias, nosotros al revés, buscamos donde nadie busca. Y ahora mismo, pues en Europa y en Asia no vemos prácticamente competencia ni flujos. Y por último, Norteamérica. Norteamérica sería un 20%, que seguimos viendo alguna oportunidad, especialmente en Canadá, pero bueno, pues no es la geografía que ahora mismo la veamos más interesante, porque al final nosotros, como he comentado al principio, lo primero es la valoración y bueno, pues eso hace que nos lleve a regiones como Europa y Asia actualmente. Yo recuerdo cuando empecé a invertir en 2018, la mayoría de mi patrimonio sí que estaba en Norteamérica y en Europa. ¿Por qué?
pues porque había small caps en Norteamérica que estaban pues a PER 5, PER 6. Eso a día de hoy no lo encuentras. Y bueno, pues vamos cambiando, ¿no? Según va avanzando el mercado, según van corrigiendo las diferentes regiones, pues nosotros nos adecuamos a ellas. Y luego por tamaño, al empezar con 4 o 5 millones, pues podemos tener acceso a muchas compañías, ¿no? Nosotros podemos entrar, vamos a entrar, o ya estamos ahora mismo entrando en empresas nanocaps que son por debajo de 25 millones, un 13%, en microcaps un 29%, que es entre 25 y 100 millones, en small caps un 38%, que es el grueso, y en mid big caps pues un 20%, ¿no? Y bueno, este tipo de tamaño, pues si tuviéramos 50 o 100 millones, pues sería imposible de realizar primero porque no podemos crear posición y segundo, nosotros vigilamos mucho el tema de la liquidez del portafolio. Nosotros al final damos un valor liquidativo diario y la gente puede sacar su dinero cada día, entonces tenemos que darle la opción de ello y tenemos que tener pues una liquidez necesaria para poder al final devolver ese dinero a los inversores en caso de salida. Y bueno, en el equipo, en la gestora somos 10 personas, pero bueno, me están ayudando dos personas especialmente. Uno es Juan Callejón, que va a ser la persona que va a estar bueno, pues, de relación con inversores. Pues, si tenéis cualquier duda de cualquier tipo sobre la cartera o lo que sea, pues bueno, Juan es el que siempre me echa una mano y va a estar ahí, ¿no? Y además tiene una gran experiencia de más de 20 años en el mundo de la inversión. Y por otro lado, Sara Lozano, que es un poco la back office, que es pues, la que ayuda a tramitar, por ejemplo, las suscripciones, etcétera, y también está allí, pues está aquí bueno, para poder ayudarme con todo lo relacionado con el fondo. Y bueno, vamos a ir un poquito, si queréis, a ahondar en la cartera. Yo veo dos oportunidades muy interesantes a día de hoy, o dos temáticas, por así decirlo. Uno de ellos es la reapertura de China, que es un 13% de la cartera. Digamos que China ahora mismo está viviendo lo que era la reapertura de Occidente en 2021-2022. Pensad que llevan un año prácticamente encerrados, donde pues todos los negocios que pueden ser restaurantes, retail, de servicios, etcétera, cerrados. ¿Qué pasa? Pues que al final los chinos, pues bueno, van a tener, o yo pienso que van a tener una demanda normalizada de estos servicios o hasta más, ¿no? Porque como no se le han podido permitir en el último año, pues seguro que hay una demanda ahí no satisfecha que va a hacer, yo creo, que primero que volvamos al normalizado o que pueda llegar por encima. Entonces, bueno, nosotros hemos invertido un 13% de la cartera en este tipo de empresas. Aparte, son negocios que están fuera del ámbito regulatorio del gobierno. Al final, pues no son tan interesantes como, por ejemplo, la educación para el gobierno o el e-commerce o el monopolio, etcétera. Entonces, bueno, creemos que también estamos bastante, el riesgo creo que es bastante bajo, en nuestra opinión. Y otro ejemplo de oportunidad, y este, bueno, pues la verdad que lamentablemente ojalá no fuera una oportunidad porque significaría que no hubiera una guerra en Europa y especialmente, bueno, pues en Ucrania y en Rusia. Nosotros tenemos un 13% de la cartera en Polonia y esta tesis es bastante interesante. Nosotros llegamos al value investing a diferentes regiones, pero siempre le hacemos un análisis macro de la situación, ¿no? Y sobre todo en países que igual no son tanto como España o Dinamarca o Alemania, o bueno, o el Reino Unido, por ejemplo, o Estados Unidos. En el caso de Polonia, pues bueno, hay que entender una cosa. La minoría que había en Polonia antes de la guerra era Ucrania. Creo que eran más de 1 millón. Y bueno, pues debido a la guerra ha habido una movilización de refugiados ucranianos hacia Polonia de más de 3 millones de personas. Pues esto que ha hecho, pues que el consumo en el país se haya aumentado de manera significativa, porque estamos hablando de más de un 10%
de la población polaca y bueno, pues esto tiene unas consecuencias en el consumo, ¿no? Y entonces, bueno, creemos que lo primero de todo, creemos que hay buenos múltiplos y segundo, creo que tiene muchos vientos de cola pues debido a este movimiento de refugiados y aparte seguramente este millón o estos 3 millones de personas pues se vayan a quedar en Ucrania, primero porque tienen familiares y bueno, pues porque creo que va a ser difícil que tarde o temprano pues vuelvan a Ucrania, pues seguramente algunos de ellos sí, pero muchos se quedarán. Y eso hace pues que Polonia sea muy interesante porque aumenta la población y en ciertos negocios pues aumentará también el mercado para este tipo de empresas nacionales polacas. Nosotros pues estamos invertidos en empresas relacionadas con supermercados, con herramientas también. Además, tenemos una empresa de herramientas en Polonia, pues que mucho de lo que ven, bueno, no mucho, pero una parte relevante de lo que venden lo vendían a Ucrania y creemos que también pues, puede ser un viento de cola el hecho de que cuando la guerra acabe, pues se vendan más herramientas para poder reconstruir Ucrania, que va a ser bastante importante. Y bueno, em, ahora voy a hablar de dos oportunidades que hemos visto y que están ya en la cartera. Por decir, estamos ahora mismo al 70% invertidos. Todavía quedan algunas posiciones, vamos creando posición poco a poco, pero bueno, creo que en el próximo mes seguramente pues estemos invertidos como nos gustaría. Pero bueno, vamos poco a poco y somos pacientes, no, no intentamos acelerar más de la cuenta. Entonces, bueno, una oportunidad que hemos visto es una empresa farmacéutica de genéricos y esta empresa farmacéutica de genéricos está en Europa y son, la verdad que nos parece espectacular. Llevan haciéndolo bien muchísimos años y lo que hace esta empresa es desarrolla y produce y publicita genéricos para su consumo en toda Europa. Y la verdad, nos gusta bastante el negocio, nos gusta mucho el management, nos gusta el retorno sobre el capital y nos gusta el múltiplo que le estamos comprando. Y creemos que además el mercado al que están yendo cada vez va más, ¿no? Y ahora vamos a hablar por qué. Lo primero de todo, esta empresa está enfocada em, en un tipo de fármacos que están relacionados con el sedentarismo, la mayoría de ellos. Y nosotros creemos, igual que ellos, que hay muchos vientos de cola en el sedentarismo. Estos son pues, productos, por ejemplo, cardiovasculares, antidepresivos y gastrointestinales, que al final, muchos están relacionados con el tema pues, de estrés, del sedentarismo, pues, al final, de la nueva vida que estamos viviendo en el siglo XXI. Y la verdad que lo ejecutan muy bien, cada vez van ganando más mercado, cada vez van ganando más genéricos y ellos, pues, por ejemplo, creen que hay una oportunidad tremenda en Europa del Sur. Dice que en países como España, dicen que el mercado de genéricos es muy bajo comparado con el resto de Europa. ¿Qué pasa? Que en España utilizamos mucho la patente, el originador que se llama. Y esto a largo plazo o creemos, yo también que creemos y también lo piensa la empresa, que va a revertirse hacia más genéricos. ¿Por qué? Porque es que al final, pues el gasto en sanidad pues es el que es y una manera de aligerar esos gastos pues es, en vez de comprar el originador, pues pasar al genérico, ¿no? ¿Qué pasa? Pues bueno, que está cotizando más o menos a PER 8, están recomprando acciones, tienen ya un 5,2 en autocartera y piensan llegar al 10% hasta cancelarlas, dan un dividendo pues del 5% de dividend yield y bueno, si sumamos un poquito la caja neta más el working capital, pues es el 30% de la capitalización de la compañía. A nosotros nos parece, primero, un precio muy, muy interesante, creo que hay una buena alineación con el accionista y creemos que pues bueno, en el largo plazo van a poder seguir creciendo a un 5% orgánicamente, ¿no? Sin contar M&A que seguramente pues también busquen. Y es lo que han estado haciendo durante años. Si nos vamos a la gráfica anterior, pues bueno, van poco a poco mejorando, aumentando ventas, los márgenes los van manteniendo, son muy conservadores con el margen, no se meten a luchar por volumen en ciertos genéricos y la verdad que es que ejecutan muy bien. Y bueno, otra oportunidad que es un poco más diferente, esta seguramente sea la acción en cartera más cara que tengamos,
en términos de múltiplos. No es tanto el value investing, pero bueno, al final pues somos un poquito dinámicos. Esta empresa está ubicada en Hong Kong, es una empresa muy pequeña, o bastante pequeña, que son 300 millones de dólares de market cap. Y esta empresa lo que hace es SD-WANs. Y SD-WANs es un dispositivo de nicho para las empresas de telecomunicaciones y para también empresas internacionales. El SD-WAN lo que hace es, uno, junta diferentes canales, por ejemplo, puede ser canales de internet, por ejemplo, también de audiovisual, etcétera. Y pues por ejemplo, si tú tienes una multinacional que coge unos datos o les envían unos datos o internet desde, desde una base de datos que está en Europa, luego coge otra cosa, otros datos desde Canadá y tal, y todo va a la centralita, pues al final necesitas que todos los canales estén, por ejemplo, en la misma frecuencia. Entonces, lo que hace es armonizar los diferentes canales y las diferentes señales de telecomunicaciones para que se sincronicen y vayan perfectamente pues, a la hora de, por ejemplo, abrir el cloud en tu ordenador pues, en Houston, por ejemplo, o en Boston. Entonces, bueno, se utiliza para muchas cosas. También, por ejemplo, el SD-WAN se utiliza para tener internet móvil de movilidad. Esto es, pues, por ejemplo, en un autobús necesitas un SD-WAN para poder dar wifi a todas las personas que hay dentro, ¿no? O en un avión, por ejemplo. Entonces, bueno, primero tiene muchos vientos de cola y luego, pues bueno, es un negocio muy bueno porque tampoco hay tantos competidores y es algo bastante de nicho. Ellos además no hacen la producción la hacen en Taiwán y ellos simplemente se dedican a diseñar el dispositivo tanto en hardware como en software, pero lo más importante de estos dispositivos es la parte de software, es cómo sincronizar todo bien, que vaya el dispositivo muy bien, y eso él hace la parte de software, no la de hardware. Y bueno, básicamente aquí pues estamos hablando de una empresa que está cotizando a PER 15, si le quitas la caja pues sería PER 14 más o menos, más o menos sí, pero bueno, no está especialmente barata, pero el tema viene ahora. Al final, nosotros creemos que es una empresa que puede crecer a doble dígito, de hecho ha estado creciendo a doble dígito, como veis en la diapositiva. Creemos que va a seguir creciendo a doble dígito, pues primero por el aumento de la digitalización, por también al final cada vez queremos tener acceso a Internet en diferentes lugares, cada vez pues estamos más interconectados entre diferentes regiones y al final el uso de los SD-WAN pues cada vez es mayor, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta empresa pues lleva históricamente creciendo muy por encima del 20% en ventas. Em, Dentro de esas ventas, mucho es mantenimiento, garantía y servicios que dan a las compañías, que es recurrente, y en esa parte del negocio, pues bueno, tienen unos márgenes por encima del 90%. ¿Por qué? Porque al final, si tú le vendes a una empresa multinacional estos dispositivos que cuestan pues 3.000 euros, 2.000 euros, le ofreces una garantía y le ofreces un servicio y diferentes, bueno, opcionalidades y al final pues te lo pagan. Y es algo pues que a ti no te supone un coste, ¿no? Porque el coste sobre todo es vender el producto. Entonces, bueno, esto hace que tenga un roce por encima del 70%, pudiendo crecer. Entonces, al más del 15% puede dar la mayoría de su beneficio en forma de dividendo. ¿Por qué? Porque crecer prácticamente le sale gratis. Con unos retornos tan altos hace que pueda estar pues, a PER 15, pero te dé un dividend yield del 7%, por así. Fue el año pasado, de hecho, del 7%. Entonces, lo va haciendo cada año y a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque tienes una parte del dividendo que luego tú lo puedes reinvertir pues, en la misma compañía si quieres comprar más acciones o en otras. Y aparte, pues eso, que cada vez va estando más barata, ¿no? Este año estará a PER 15, el año que viene a 13, etcétera. Entonces, bueno, nos parece muy, muy interesante. Sí que es cierto, otro competidor es Cisco Meraki, pero Cisco Meraki tiene es mejor empresa que ellos, pero tiene un problema y es que em, pagan mucho, o sea, el coste que tienen sus SD-WANs es súper alto y tienen un problema, que ellos o le pagas la suscripción del SD-WAN, no solo tienes que pagar el SD-WAN, sino una suscripción, o el dispositivo no funciona.
Estos saben su nicho, que es un nicho de empresas más pequeñas y medianas, que al final lo que hacen es te venden el dispositivo por 2.000, 3.000 euros con unas funcionalidades básicas y si tú quieres añadirle pues más funcionalidades, como por ejemplo tiene Cisco Meraki, lo pagas como una suscripción. Pero si no la pagas la suscripción, ellos te siguen dejando que hacer funcionar el dispositivo en unas modalidades un poquito más básicas. Entonces, al final, para la empresa pequeña y la empresa mediana, Cisco Meraki no les parece rentable porque son muy caros. Dan un servicio que no es lo que ellos buscan, ¿no? Entonces, bueno, pues existe esta oportunidad, pues gracias a que ellos están enfocados en un tipo de cliente que a Cisco Meraki pues no están especialmente enfocados y que al final pues, son muy caros para ellos. Y bueno, sobre el tema de la comisión, ofrecemos pues entre un 30 o un 50% más barato que productos similares del banco tradicional, ¿no? De fondos que se pueden contratar pues, en los típicos bancos españoles, ¿no? Nosotros cobramos una gestión de 1,50, no existe una aportación mínima y bueno, pues con esto, en este coste de gestión, pues cubrimos todo el coste de estructura del fondo, las herramientas que utilizamos, los salarios y bueno, pues al final todos los costes que tiene el fondo. Y luego sí que hemos añadido un tema interesante, que es la comisión de reembolso. Nosotros al final queremos proteger a nuestros inversores. Sabemos que nuestra estrategia, pues al final es un poco más ilíquida que otras estrategias, entonces no queremos penalizar a la persona que se queda a largo plazo. Por eso hemos aplicado un descuento del 3% a favor de los partícipes del fondo en reembolsos con antigüedad inferior a 3 años. Este descuento del 3% va para los inversores del fondo, es a favor de los inversores del fondo, no a favor de la gestora. O la gestora no se queda nada de esta comisión de reembolso. ¿Por qué? Porque si al final tú estás comprando y vendiendo valores que son un poco más ilíquidos, generas un coste que al final repercute en inversores que sí van a largo plazo, que sí van a estar más de 3 años. Entonces, bueno, pues creemos que es una manera de protegerles. Y al final, pues bueno, como hemos hablado antes, ¿no? Este fondo está hecho para inversores con una perspectiva pues, a 5 años y creemos que una persona que tenga el objetivo de sacarlo antes de 3 años, pues es que igual no es el tipo de vehículo que estaba buscando, ¿no? Nosotros, lo que hemos comentado, nos centramos en fundamentales y no lo que va a hacer el precio de la acción en el corto o medio plazo. Y bueno, esto es una comparativa de las comisiones de gestión. Nosotros aplicamos 1,5 con un potencial de retorno neto por encima del 7,5. Un fondo, pues bueno, lo podemos comparar con un fondo de small caps de un banco español, pues bueno, que ofrece un 2,1, su rentabilidad histórica anualizada ha sido del 4,5, o un fondo pues, europeo también, un 2,25, con una rentabilidad histórica del 4,35. Nosotros creemos que somos más competitivos que el banco tradicional, que lo que ofrecemos una comisión menor y unos retornos, o vamos a ofrecer unos retornos de potencial de retorno neto superiores. Y bueno, pues esto es más o menos como compone a 10 años y vemos que en el largo plazo pues existe una gran diferencia, no solo por la comisión de gestión, sino también por los retornos netos. Y bueno, ¿cuáles son nuestros potenciales clientes? Pues bueno, nosotros hemos buscado o creemos que hay 3 potenciales clientes. Uno es pues el típico inversor particular que busca pues al final una diversificación y una rentabilidad extra a largo plazo y que bueno, pues que se ve que le interesa, ¿no? La inversión en small caps y un poco pues más inversión de nicho. Luego pues otra gente que piensa un poquito más en un complemento al plan de pensiones, pues al final nosotros creemos que las pensiones pues son bastante insostenibles y bueno, pues creo que es un buen complemento. Y luego pues lo último, un inversor más profesional, ¿no? Que puede juntar a institucionales y a otro tipo de inversores que quieran pues tener una parte de ese portafolio en small caps. Y bueno, al final
lo primero de todos para la inversión es siempre vencer a la inflación y bueno, nosotros creemos que con este tipo de vehículo podemos vencer a la inflación de manera holgada y generar un retorno adicional. Y bueno, esto es un ejemplo del efecto de la inflación que se va a tener, ¿no? Desde 2021 a 2024 hemos tenido un periodo de inflación bastante alto, que bueno, pues se cree que va a bajar en los 2 próximos años, pero que bueno, ha tenido una penalización al valor del efectivo del 20%, ¿no? Que es bastante relevante. Y bueno, esto es un poco de información sobre las pensiones, por qué creemos que son insostenibles. Y nosotros, bueno, no lo voy a comentar mucho más, pero mm, creemos que la única manera, ¿no? De no depender del Estado, pues es invirtiendo nuestros propios ahorros. Pienso que es la única manera, pues un poco de ser libre del Estado y no depender tanto de la estructura que tenemos en España. Y bueno, como último punto, nosotros tenemos un compromiso con los inversores. Lo primero de todo, todos mis ahorros personales, los de mis familiares, muchos de mis amigos están 100% invertidos en el fondo. Em, o sea, yo dependo 100% de la rentabilidad del fondo, no solo, bueno, el salario es otra cosa, pero en términos de ahorros, que es lo más relevante para mí, eh, están 100% en el fondo y lo van a estar. Y cada día, bueno, cada mes se hace una aportación, yo hago una aportación de todo lo que ahorro durante el mes y va para el fondo. No tengo otra inversión en otro activo. Y bueno, eso hace que al final pues estemos alineados, ¿no? con los posibles accionistas. Y otro tema que importante es cerrar el fondo, ¿no? Cuando llegue el momento, cuando se tenga un, un size, un tamaño relevante. Nosotros nos hemos fijado que 100 millones como límite, pero bueno, em, podríamos igual cerrarlo antes. Va a depender mucho si podemos mantener la estrategia small caps o no, eh, dependiendo de la liquidez, ¿no? Nosotros pensamos que más de 100 millones es prácticamente imposible entrar en small caps y puede ser que sea antes. Así que, bueno, tenemos el compromiso 100% de que cerraremos el fondo si la estrategia de small caps pues empieza a no ser tan efectiva, ¿no? Y bueno, ¿cómo contratarlo? Pues existen diferentes maneras. Lo primero, al final es un vehículo regulado por la CNMV. La gestora que está por detrás se llama Atitude y gestiona más de 200 millones. Eh, el fondo es fiscalmente eficiente y al final pues, se puede también traspasar de otros fondos al small caps sin tener una penalización fiscal. El depositario es que hacéis y bueno, es bastante fácil de invertir, como veremos ahora. Lo tenéis tres opciones, básicamente. La primera es la gestora. Podéis crearos una cuenta directamente con nosotros. Nosotros vamos a dar soporte durante todo momento. Lo bueno que tiene hacerlo con nosotros es que al final nosotros somos los que vamos a ayudaros en todo el alta, en si necesitáis cualquier tipo de cosa, os lo solucionamos directamente nosotros. Así que nada, si queréis más información, os podéis contactar a clientes@atitudegestion.com y sin problemas, pues os responderemos. Otra manera, pues lo hemos puesto disponible en MyInvestor, que bueno, pues es al final un neobanco que tiene, que ofrece diferentes fondos y bueno, pues entre ellos está el nuestro, van a ser las mismas condiciones que en Atitude, así que también es otra manera. Y también en Inversis, que es otro banco de inversión que al final pues también da acceso a bancos como Bancamars, Banco Caminos, Caser, EvoBanco, Generali, Cajamar, las cajas rurales, Liberbank, etcétera. Singular y bueno, también es otra manera de contratarlo. Y bueno, para abrir la cuenta cliente en Atitude simplemente necesitáis acceder al apartado de suscripciones, hacéis clic en nuevo cliente, se hace el alta, se descargan dos documentos, se rellenan, que es el alta de partícipe de persona física o jurídica, el alta de cuenta partícipe, nos enviáis los documentos junto con el DNI o pasaporte al correo de clientes@atitudegestion.com, hacéis una transferencia inicial del importe que queráis a la cuenta de Atitude Small Caps y bueno, pues ya estaría la cuenta creada básicamente.
Así que nada, si necesitáis más información, os podéis poner en contacto con clientes o con mi cuenta, o bueno, con mi mail que lo daré a continuación. Y bueno, voy a hablar un poquillo ahí de Atitude. Atitude es una gestora que lleva más de 14 años como agencia de valores y luego, bueno, pues también se le autorizó como sociedad gestora, gestiona más de 200 millones y bueno, la verdad que somos un equipo bastante pequeño, pero que hacemos muy bien las cosas, ¿no? Em, en el equipo, pues bueno, somos 10 en total, y si necesitáis más información, pues os la daremos. Así que nada, muchísimas gracias y ahora, bueno, cualquier pregunta es bienvenida. Muy bien, Rodri. Pues parece que ha estado gustando bastante la explicación que has estado dando hasta ahora, ya que no han parado de felicitarte. Así que bueno, Muchas si gracias. te parece bien, disculpa, es que parece que vamos con un poquito de retraso, pero bueno, si te parece bien, damos paso a la ronda de preguntas y Perfecto. la primera que tenemos dice, ¿a qué market cap se considera mid cap? Eh, Midcat creo que lo tenemos a partir de 2 billion, creo. Lo tenemos según Fidelity, que es, bueno, básicamente Fidelity es el que dice más o menos dónde están los market caps y seguimos su metodología. Creo que eran 2 billion, lo tengo por aquí. Espérate. No, no lo tengo, no está en esta presentación, pero creo que son 2 billion y luego de 2 billion creo que eran a 10 billion. Era mid cap. Pero sí, al final lo estuvimos pensando bastante y no conseguíamos una metodología 100% que nos gustara y bueno, pues buscamos la de Fidelity y fue la que más sigue todo el mundo. Entonces, bueno, la de Fidelity hemos seguido. Muy bien. Luego, la siguiente pregunta que tenemos es un poquito más enfocada a las zonas geográficas y es Ujú. si habíais pensado destinar algún porcentaje más o menos a China. Sí, China está dentro de Asia. Es que depende, hay muchas empresas que cotizan en Hong Kong que no están directamente relacionadas con China, por ejemplo, en el término de hacer negocios, pero sí, por ejemplo, igual tienen alguna factoría. Entonces, nos cuesta un poco también diferenciar entre qué es Asia, qué es China. Por ejemplo, también tenemos empresas que igual son europeas, pero la fábrica la tienen en China. Entonces, bueno, nosotros básicamente intentamos diferenciar mucho y hemos juntado todo en Asia. Pero bueno, relacionado, por ejemplo, con el consumo 100% en China, como he comentado, es más o menos un 12%. Muy bien. También preguntan un poquito por encima Polonia en concreto. Polonia, también lo he hablado en la presentación, es un 12%. Muy bien. Entonces, vamos a continuar y tenemos el profe que invierte que dice qué le podría aportar tu fondo a la cartera. O sea, es decir, cuál es la diferenciación entre tu fondo y el resto de fondos de small caps. Aunque también hemos visto que lo has presentado en una de las presentaciones que se comparaba, pero si quieres decirle también algún detalle por encima para... Sí, claro, por supuesto, lo que he comentado, ¿no? Que es un fondo small caps que empieza con un patrimonio entre 4 o 5 millones. Como habéis podido ver en la presentación, pues llegamos a microcaps, nanocaps, small caps, más de un 80%. Eh, Eso, no sé, yo con lo que he hablado antes, ¿no? Yo creo que con 100 millones es mucho más difícil, ¿no? Llegar a este tipo de empresas. Entonces, bueno, nosotros un poco ajustamos la estrategia en base a los millones gestionados y bueno, pues en este caso podemos entrar a cosas que otros fondos no. Eso lo primero de todo y lo segundo que somos también yo creo que un fondo bastante más global. No nos da miedo entrar pues por ejemplo en Eslovenia, que hemos entrado, en una parte pues por ejemplo en Polonia, otra en Vietnam, otra en... Al final somos globales, ¿no? No nos sesgamos por estar más cerca o estar más lejos. Eso no sé yo qué tanto hay otros fondos que no tengan ese sesgo. Y bueno, al final
como todo, ¿no? Esto es hacer deep análisis, ir compañía por compañía, sabértelas muy bien y luego también diversificar. Nosotros no ponemos todos los huevos en la misma cesta. Lo que he comentado, pues China, por ejemplo, es el 12% en la parte de consumo, 12% Polonia. Oye, Rodrigo, ¿pondrías un 40% Polonia en el fondo? Pues no, porque al final, pues intentamos también mitigar los riesgos y estar diversificados tanto en compañías como en geografía. Aunque, pues por valoración, pues siempre tendamos más hacia un lado u otro, dependiendo de la valoración, pero siempre diversificados en geografía y en empresas. Muy bien. La siguiente pregunta que entra la acaban de hacer ahora mismo y es, ¿qué tipos de sectores vais a tocar? Em, es una buena pregunta, Santos. La verdad que no, de eso sí que no he hablado. Te diría, más que en qué vamos a tocar, yo creo que qué no vamos a tocar. Em, Creo que no vamos a tocar pues empresas tipo hipergrowth a múltiplos exorbitados a día de hoy, pero que igual en un futuro pues son el change maker del sector. Eso no lo vamos a tocar. Y no vamos a tocar prácticamente nada materias primas, a no ser que surja alguna oportunidad muy, muy fácil de entender. Yo, de hecho, en 5 años creo que solo he tenido una inversión en materias primas y fue pues bueno, porque la verdad es que estaba muy, muy debilitado el mercado en su día y bueno, pero no son dos sectores que especialmente nos gusten, pero luego al final vamos a entrar en sectores fáciles de entender. eh, Básicamente, me gusta bastante la parte, los financieros, me es muy fácil de entender la parte financiera, aseguradoras, empresas de leasing, empresas de lending, son fáciles de entender y la verdad que siempre he estado muy cómodo. Y luego, aparte, creo que en la valoración hay bastantes oportunidades. Y luego también industriales también son fáciles de entender, empresas que al final pues crean un producto para retail, eso sí que vamos a tener bastante. Muy bien. La siguiente pregunta viene de parte de Salva Gil, que dice, ¿cuántas empresas componen el fondo? Actualmente en la cartera estamos en 30, pero nuestro objetivo sería reducirlo. Ahora mismo hemos empezado como un poquito más diversificados, comprando un poco de todo y creando la cartera, pero sí que en el medio plazo nos gustaría tener en torno a 25 o 27 como mucho. Muy bien. Y, por ejemplo, hablando de las empresas que componen el fondo, ¿cuáles son, por así decirlo, las que más aprecias? Y si nos podrías dar alguna razón ¿A qué te refieres del con por qué. apreciar? Sí, las que quieras decir, o sea, las que dirías tú, esta empresa apostaría mucho por esta empresa, a pesar de que obviamente apuestas por todas, por eso las tienes en la cartera. ¿Alguna que destaque o que te llame la atención por encima? Bueno, hay una empresa, por ejemplo, en Polonia, que es la que he comentado de herramientas, se llama Toya SA. Es una empresa que crea herramientas para, pues, por ejemplo, para la construcción, para casa, profesionales. Hay dos tipos de herramientas, las no profesionales, que suelen romperse antes, tienen una capacidad mucho más limitada, y las profesionales, que son las que pues, utiliza el típico carpintero, etcétera. Y bueno, pues es una empresa que está cotizando como a un PER 6, prácticamente cotiza al valor del inventario en working capital y cash. Y bueno, pues es una empresa que lleva haciéndolo bien 20 años y creemos que va a seguir haciendo los próximos 20. Aparte, la gente le da mucho miedo el tema de las herramientas, dice, "Buah, es súper cíclico", pero si te das cuenta y cuando analizas las principales competidoras, que son Tektronix, Makita y Black & Decker, son las tres empresas, no han perdido dinero en 20 años. Y han pasado el 2008 y no han perdido dinero. ¿Por qué? Porque el operating margin es súper alto. Tiene unos retornos sobre el capital muy altos y tiene un margen sobre lo que venden muy alto. Lo que les permite que, bueno, pues al final en 2008, pues igual pasan de un operating margin del 20% a un 10%, pero siguen generando caja. Y eso es muy importante. Entonces creemos que es un negocio que puede ser algo cíclico, pero que tiene una calidad muy alta. Y luego aparte comprado a unos precios muy interesantes. Y luego ellos aparte se están expandiendo primero por Asia Pacífico, toda la marca que ellos tienen 5 marcas. La más importante se llama Yato, que es, bueno, Toya, pues lo pusieron Yato.
y se están expandiendo también por Sudamérica. Lo podéis ver en vídeos de YouTube. De hecho, están apareciendo muchos vídeos de YouTube sobre sus herramientas y la mayoría son sudamericanos. Y eso pues hace 5 años no estaban ahí. Hombre, es bastante interesante lo que nos estabas contando, la verdad. Vale. La siguiente viene de parte de Daniel Angarita, que vuelve a hacer incisión en China y pregunta si tienes asignado un máximo porcentaje. No tenemos un máximo asignado, pero sí que es algo que no queremos estar sobreexpuestos. No creo que vaya a ser por encima de un 15%. No creo. También es que la exposición a China, como la mides? O sea, por ejemplo, puedes tener empresas que tienen el headquarter en Hong Kong, tienen las fábricas en Vietnam y se las venden a Japón y Estados Unidos. Eso es una empresa china. Pues es debatible, ¿no? Y alguna, por ejemplo, tiene alguna fábrica en China también. Entonces, bueno, nosotros lo que sí que más nos preocupa a la hora de China es tener demasiada exposición a negocios dentro de China. Y ahí, pues eso, lo tenemos limitado al 15%, yo creo, o menos. No tenemos algo fijo, pero sí que lo tenemos en mente. Muy bien, sí, al final tienes razón con todo lo que estabas diciendo, la verdad. Esas características son las que tienen lo de China. Es normal también que quieran preguntar un poquito sobre Sí, este no, asunto. sin duda, sin duda. Y nosotros vamos con pies de plomo. Nosotros no nos preocupa, ¿no? Muchas veces lo que hace el regulador chino con ciertas compañías que no gustan. O sea, por ejemplo, lo que pasó con el sector educación, pues es algo que mosquea mucho, ¿no? Entonces, intentamos buscar primero diversificación en diferentes negocios, en diferentes compañías, no tener sobreexposición a ninguna. Y segundo, que sean negocios donde el regulador no vaya a poder pillarte, ¿no? Por ejemplo, en restauración, pues no creemos que vaya a meter mucho la mano ahí. Vale, pues ya tenemos una última pregunta que dice, por tu experiencia en países nórdicos, ¿tenéis alguna posición en estos mercados? Estamos mirando una. Estamos mirando una y de hecho yo la conozco de haber vivido en Noruega. El problema es que tiene un pilar que no se cumple y es que tiene para mí excesiva deuda. Y estamos pensando en ello. Quizás abrir una posición un poquito, un 1% o 2% como mucho de la cartera, pero más allá de eso no tengo ninguna en mente. Pero sí que, bueno, pues al final miramos en todo el mundo, pero no hemos visto especial salida de flujos, ¿no? De la parte escandinava que siempre pues, ha cotizado bastante arriba, ¿no? Tienen mucha calidad, además son economías que durante las crisis lo hacen bien, tienen una estructura económica mucho más fuerte que, por ejemplo, los países del sur. Y eso, por un lado, nos encanta. Y bueno, sobre una cosa interesante sobre el portfolio management, nosotros dividimos las empresas en tres tiers. Tier 3, que es un 2% de la cartera, Tier 2, que es un 4, y Tier 1, que es un 6. Y esto depende de siempre dos factores, del potencial retorno sobre la inversión, que es, bueno, pues al final el valor objetivo y lo que cotiza ahora. Y dos es el riesgo, o el riesgo un poco más cualitativo, pues, por ejemplo, empresas más cíclicas, o que al final pues el escenario base tenga muchos riesgos, ¿no? Que puedan ocurrir pues cosas que igual no estaban planteadas en el escenario. Es como nosotros lo planteamos. Muy bien, pues ya estamos llegando a la hora, así que vamos a tener que despedirnos. Antes de ello, sí que me gustaría dejar por aquí, nada, un par de mensajes de gente que ha estado comentando sobre tu fondo, diciendo pues eso, que tiene muy buena pinta. Así que nada, ha sido un placer por parte de Rankia tenerte aquí hoy con nosotros, que nos hayas podido presentar este fondo y esperamos que te vaya muy bien. Así que por tu parte, si quieres decir algo, pues adelante. Nada, bueno, ya sabéis dónde encontrarme, me podéis encontrar en Twitter, @holyfinance, también tenéis mi email que estaba en la presentación
y cualquier cosa, pues yo estoy a disposición, ¿no? De cualquier partícipe que ya sea partícipe del fondo o cualquiera persona que esté interesada, ¿no? En invertir y tenga alguna duda adicional, pues me lo puede mandar por email, me puede llamar o lo que sea, lo podemos resolver sin problema. Perfecto, pues espero que todos los que estáis aquí de forma online hayáis podido disfrutar de este webinar y nos vemos en el próximo. Y Rodrigo, tú y yo ya estaremos en contacto, esperamos verte también en futuros eventos. Así que nada, tened todos un buen día y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Paula. Buen día.